Si ya está listo, por favor, saque su bosquejo el día de hoy y vamos a terminar con esto que hemos estado hablando acerca de la fidelidad. La semana pasada les hablé acerca de 3 frutos de la fidelidad, ¿verdad? 3 frutos de la fidelidad, pero solamente tocamos uno. Por lo tanto, el día de hoy vamos a concluir con lo que es esto de las bendiciones o frutos de la fidelidad. Una vez más, para recordar, 2 Timoteo 3:12 nos dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Así que no se extrañe si somos perseguidos por causa de Cristo Jesús. Si por querer hacer lo correcto, querer hacer lo que Dios nos manda, vamos a sufrir persecución. Yo creo que debemos tener esto siempre bien en mente, especialmente aquí en Norteamérica, donde no hemos nosotros recibido esa persecución. Creo que está comenzando la cosa y cada vez se va poniendo peor. ¿Okay? Pero ya tenemos en 2 Timoteo 3:12, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. 1 Corintios 15:58 nos dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. A veces nosotros nos volvemos inútiles, pero nunca ningún trabajo que nosotros hacemos, ninguna obra que hacemos para el Señor es inútil. La palabra dice que la palabra de Dios va a hacer siempre aquello por lo cual es enviada. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, gente va a tener que ser confrontada con el Evangelio. El Espíritu de Dios va a traer convicción al hombre de pecado. Va a haber una respuesta acerca de esto. Por lo tanto, dijimos que la primera bendición o el primer fruto de la fidelidad es una bendición para los demás. Es una bendición para los demás, y no debemos olvidar esto. Siempre Dios quiere usar nuestra vida para bendecir a otros. Y la fidelidad es una fuente para poder bendecir a los demás. Número 2, ¿qué es lo que queremos ver el día de hoy? La paz y satisfacción personal. Nuestra fidelidad a Dios va a traer paz y satisfacción personal. Es increíble cómo el día de hoy mucha gente no tiene paz. Estamos tan llenos de problemas que nos olvidamos que en Jesús podemos nosotros encontrar paz. Nos olvidamos que esa paz viene a través de nuestra fidelidad hacia Él. Mire, vamos a la Escritura para que podamos entender esto. Antes, déjeme decirle que la obediencia o el ser fiel a Dios origina un sentimiento de paz, una conciencia de estar en comunión con Él y confianza en la oración. ¿Escuchó lo que dije? La obediencia o el serle fiel a Dios origina un sentimiento de paz, una conciencia de estar en comunión con Él y confianza en la oración. ¿Por qué? Porque entre más le conozco, me doy cuenta que Él es digno de mi confianza, que puedo confiar en Él. Aun cuando las circunstancias no se vean muy atractivas, yo sé que puedo confiar en Dios. Quiero que lo entienda. Por eso, cuando Dios le pide a Abraham, cuando Dios prueba la fe de Abraham y le pide que sacrifique a su hijo, no lo vemos en ningún momento titubear,
sino que él obedece a Dios y va y está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y es en el momento en que él está con el cuchillo para sacrificar a su hijo que Dios lo detiene y le dice: ahora sé que no me vas a negar absolutamente nada. Mire, yo quiero que usted entienda, Dios va a probar nuestra fe a través de la fidelidad. Nosotros vamos a probarle a Dios que en realidad estamos dispuestos a no retener absolutamente nada, sino a rendirnos completamente a Dios. Esto origina un sentimiento de paz. Mucha gente cree que la paz es la ausencia de problemas, y eso no es así. Nosotros podemos tener paz en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque esta paz viene de parte de Dios. Es Él quien nos da esa paz. Humanamente, olvídese, el mundo habla mucho de paz, pero ¿cuál paz? No puede haber paz si el hombre quiere hacer su propia cosa o situación. Él quiere hacer su propia voluntad. No va a haber paz. De hecho, la Escritura nos dice: cuidado, porque cuando digan paz en el mundo, entonces las cosas se ponen feas. Primera de Juan 3, 21 y 22 nos dice lo siguiente: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Interesante. Queridos amigos, no dice queridos hermanos, queridos amigos. Si no nos sentimos culpables, mire qué tremendo, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Ahora, todos sabemos, ¿verdad?, que aún después de haber nacido de nuevo, cometemos errores. Pero algo sucede en nuestra fidelidad a Dios, a acercarnos siempre hacia Él, a correr hacia Dios. No correr de Dios, sino hacia Dios. Y nos hace sentirnos entonces que podemos venir con toda confianza, acercarnos a Él. ¿Y qué dice el versículo 22? Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos. ¿Por qué? Porque lo obedecemos. Escuche, no es que mucha gente solo se queda ahí, no, vamos a recibir todo de Dios, todo lo que le pidamos. No. ¿Por qué es que vamos a recibir todo lo que le pidamos? Porque lo obedecemos, porque le somos fieles a Dios y hacemos las cosas que a Dios le agradan. Esto es lo excelente del nuevo nacimiento, de que antes yo no deseaba ciertas cosas, no deseaba buscar a Dios, pero ahora como nueva criatura en Cristo Jesús, ese es mi deseo. Acabamos de cantar, este es mi deseo, honrarte. Antes no deseamos honrar a Dios, pero ahora hay algo dentro de nosotros. Es esa nueva criatura que Dios creó en nosotros, que desea honrar a Dios en todo lo que hacemos. Obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Filipenses 4, capítulo 8 y 9 nos dice lo siguiente: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Me encanta. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. ¿De qué está hablando? Tu mente. Muchas veces dejamos nuestra mente volar libre
Y ahora, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, como hijos de Dios, no podemos permitir que la mente vuele por donde quiera volar, porque entonces nos va a arrastrar otra vez más, una vez más, alguien dijo una vez, dice, el pecado y la vieja naturaleza son como la uña y la mugre, siempre van juntas. Y yo quiero decirle, es una gran verdad. Si yo no me concentro en Dios, en las cosas de Dios, en lo que Dios espera de mí, se me va a hacer muy difícil poder vencer el pecado que quiere arrastrarme una vez más a regresar a donde estaba antes de conocer a Cristo. Concéntrense. Y esto es nuestra responsabilidad, porque seamos honestos, Dios ya nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora está en mí concentrarme, y al concentrarme, al serle fiel a Dios, al obedecer a Dios, esto hace entonces que yo empiece a crecer, a madurar espiritualmente. Concéntrese en todo lo que es verdadero. Por ahí comencemos. ¿Es verdad? Mucha gente dice, el internet dice. No todo lo que hay en el internet es verdad. Pero fulano dijo. Bueno, fulano a veces también no dice toda la verdad. Hello. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Y la palabra de Dios nos dice que la Biblia es ¿qué? La verdad. Por lo tanto, me está diciendo que debo concentrarme en ¿qué? En la Biblia. Leamos su palabra. Acerquémonos a su palabra. Miren, muchas veces sabemos mucho de muchas cosas y nada de la palabra de Dios. Pero queremos vivir vidas espirituales victoriosas. No se puede. Concéntrese en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable. ¡Wow! ¿Sabe? El único que necesita honor, que es digno de recibir honor, es Cristo Jesús, es Dios. Todo lo honorable, todo lo que, todo lo justo. La Biblia también nos dice que no hay ninguno justo, no hay ninguno. Pero Él sí es justo. Mi Dios es justo. Aunque a veces nosotros se nos parecen las cosas, las situaciones difíciles, como que Dios fuera injusto con nosotros, pero no lo es. Aquí le va. Muchos de nosotros estamos lidiando con cuestiones de hace mucho tiempo atrás. Y podríamos decir, ¿pero por qué, Señor? Si yo ya te entregué mi corazón, ya me rendí a ti. Sí, pero las consecuencias del pecado te van a alcanzar. Dios no detiene las consecuencias. Y es por eso que tenemos que lidiar con tanta cosa. Pero una cosa estoy seguro, que ya la victoria ya la ganó Dios por mí. Todo lo honorable, todo lo justo, ¿todo qué? Todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. ¿Qué dice? Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Sí, nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestros pensamientos deben estar siempre fijados en el autor y consumador de nuestra fe. Pero cuando quitamos nuestros pensamientos de ahí, es cuando nos metemos en problemas. Recuerda a Pedro, cuando el Señor se les presenta en el mar caminando sobre el agua. Y todos los discípulos pensaron, un fantasma, me imagino, Gasparín nos está viniendo a visitar. Y solamente Pedro fue el que se atrevió a decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a donde tú estás, sobre el agua. Y dice la Escritura que Pedro caminó sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Cuando quitó sus ojos de Jesús y empezó a imaginarse, no a imaginarse, a mirar las cosas naturales, empezó a hundirse. Estas son lecciones que Dios nos deja a nosotros. Cuando yo dejo de pensar,
de concentrarme en lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, lo excelente, las cosas dignas de alabanza, entonces voy a empezar a hundirme. Versículo 9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y de nuevo, mire, nos encanta la idea de que el Dios de paz va a estar con nosotros. Pero vuelvo y le repito, hay mucha gente que necesita medicina para poder dormir en la noche. Y no estoy hablando de los no creyentes, estoy hablando de los que supuestamente creemos en Dios. ¿Por qué será? Porque hemos dejado de practicar lo que hemos aprendido. Sí, usted puede aprender a andar en bicicleta, pero si usted no practica el andar en bicicleta, tarde o temprano va a ser un inútil andando en bicicleta. ¿Por qué? Porque es la práctica la que nos lleva a la perfección. Excelente. Todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si ignoramos a Dios, pero si dejamos que mi mente vuele por todos lados, menos donde tiene que volar, que es donde, a la palabra de Dios. Romanos 8:6 nos dice lo siguiente: por lo tanto, permitir que la naturaleza, escuche esto, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Me encanta. Por lo tanto, si yo quiero vida y quiero paz, debo permitirle al Espíritu Santo de Dios que controle mi mente. ¡Wow! Y esto es todos y cada uno de nosotros. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente nos va a llevar ¿a dónde? A ningún otro lado más que a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a Dios por la Reina Valera, la memorizamos. Escuche, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, es que ahí está la batalla, esa es la guerra del cristiano, del creyente. Es permitirle, ya no más al pecado, a la naturaleza pecaminosa, sino permitirle al Espíritu que sea Él quien controle mi mente. Y yo sé, se dice muy fácil, pero esa es tu lucha, esa es mi lucha, no permitirle. ¡Wow! ¿Se acuerdan? Nosotros decimos dichos como: a este se le da la mano y se agarra el codo. Bueno, porque tú se lo permitiste, no le des la mano, así de sencillo. Y vas a ver cómo no va a agarrar el codo. Y Satanás, mire, es lo que... me acuerdo que alguien me lo escribió así: Satanás es como un ratoncito. Aunque el ratoncito está bien bonito, pero Satanás es horrible. Pero él lo que necesita es una hendidura. Mire, yo veo aquí la puerta y se mira una luz que entra por una esquina. Por ahí se mete. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Solo necesita un espacito Satanás para meterse. Por eso es que debemos, ¿qué? Debemos controlar nosotros nuestra mente. A veces estamos aquí escuchando la predicación, pero, y pareciera como que está poniendo atención. Hasta le hace así y mueve así. Usted está pensando otra cosa, otra tontera. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a controlar
Venimos a la casa de Dios, no venimos a dormir. Muchos dicen, es que el predicador es muy angelical y se duerme todo el mundo. No, despierte. Aquí venimos ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Debemos aprender. Usted tiene el control si le permite al Espíritu que controle la mente. Y esto lo va a llevar ¿a qué? A la vida y a la paz. Lo va a llevar a la vida eterna y a la paz con Dios. Me encanta. Gálatas 5:22 nos dice lo siguiente: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, mire, y no se equivoque, muchos dicen, oh, los frutos del Espíritu. No son frutos, es fruto. ¿Escuchó? En cambio, la clase de fruto, no frutos, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es que, primeramente, amor. Es que el que no ama no ha sido perfeccionado en el amor. Es que usted no sabe lo que me hizo este condenado. El amor es el que conquista todo. El Espíritu Santo, y me encanta porque muchas veces, ay, es que yo soy tan amoroso. No, tú no tienes absolutamente nada que ver con esto. ¿Quién produce este fruto? Es el Espíritu Santo, el que lo produce en nuestra vida. Amor, alegría. ¿Cierto? No, de repente nosotros andamos más amargos que el limón. Pregunta. Es que tal vez se te ha olvidado que debes de permitirle al Espíritu Santo que te dé esa alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad. ¿Y qué dice? Fidelidad. ¡Wow! ¿Cuántos necesitan alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad? No lo vamos a poder lograr si no le permitimos al Espíritu Santo de Dios, que es el que produce este fruto. Número 3. Dijimos que los 3 frutos de la fidelidad: una bendición para los demás, paz y satisfacción personal. Y número 3, se nos confían responsabilidades mayores. ¡Wow! Se nos confían responsabilidades mayores. La vida cristiana, con los dones y oportunidades que Dios nos da, es una mayordomía. La vida cristiana, ¿cuántos habían pensado la vida cristiana como una mayordomía? Ah, sí, ya soy cristiano y ahora hago lo que se me da la gana. No, eso no es. Soy libre. Eres libre del pecado, pero no para seguir haciendo lo que se te da la gana, porque entonces estás regresando otra vez al pecado. La vida cristiana, con los dones y oportunidades, escuche, dones, es que los dones los da Dios, los del Espíritu Santo. Las oportunidades que se te presentan es porque Dios te las está presentando. Si muchos se nos infla la cabeza, ¿va? Y pensamos que nosotros somos. No. Los dones y las oportunidades que Dios nos da es una mayordomía. Dios nos los está dando con la intención que seamos nosotros buenos mayordomos, buenos administradores. ¿A poco no dice la palabra de Dios? Es para controlar, es para administrar correctamente. Lucas 16:10 nos dice lo siguiente: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¡Wow! Si son fieles en las cosas
pequeñas. Y aquí le va a oír usted decir a la gente, ¿verdad? Yo ya probé eso del diezmo y eso no funciona. ¿Sí? No sé cómo lo probaste, no sé cuánto tiempo lo probaste, pero fidelidad no tiene tiempo. ¿Voy a ser fiel o voy a ser infiel? Si son fieles en las cosas pequeñas, 10% es una cosa pequeña, quiero que lo sepa. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Pero si son deshonestos, mire, escuchó, se pasó de la fidelidad ¿a qué? A ser deshonesto. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, si muchas veces no estamos diezmando, estamos dando un 5%, un 8%, pero Dios no nos pide eso. Dios pide ¿qué? El 10%. Entonces no es obediencia a Dios. Por lo tanto, no vas a ser bendecido, yo lo siento, pero de acuerdo a la palabra, Él dice el 10%. Y no estoy predicando del diezmo, estoy predicando de la fidelidad, que es el fruto. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Mucha gente dice, es que pastor, no me alcanza. Por eso es que no te alcanza, porque estás siendo infiel a Dios. Aparte de que le estás desobedeciendo. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, escuche, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con ¿qué? Con honradez en las responsabilidades más grandes. Y lo vemos. Nosotros decimos, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se ha de volver. Y muchas veces alguien comenzó muy bien en el cristianismo y de repente obtuvo gran fama y se olvidó de Dios. Ahora terminan blasfemando en contra de Dios. Pero es que no sucedió de la noche a la mañana. Yo le aseguro que fueron infieles en lo poco. Fueron deshonestos en las cosas pequeñas y no actuaron con honradez. De la forma como manejemos las responsabilidades pequeñas de la vida, demuestra el carácter y la capacidad de ser fieles en responsabilidades mayores. De la forma como manejemos las responsabilidades pequeñas de la vida, demuestra el carácter y la capacidad de serle fieles o de ser fieles en responsabilidades mayores. Que no le digan, que no le cuenten. Dios nos trata de la misma forma. Sí, mire, siempre recuerdo yo esto. En El Salvador estudiábamos y usted no pasaba de un grado a otro. No pasaba de primer grado a segundo grado si usted no pasaba. Si usted aplazaba, se quedaba ahí. Y por eso de repente entramos a primer año, ¿verdad? A primer grado. Y habían unos hipotones bien grandototes, bien porque no estaban aprendiendo. Estaban aplazando todo el tiempo, ahí estaban. Aquí es diferente la cosa, ¿verdad? Porque aquí se necesita esa silla y aunque este esté medio sonso, hay que pasarlo porque se necesita la silla, viene otro detrás de él. Pero Dios no nos trata de esa forma. Dios siempre va a esperar a que nosotros podamos ser responsables, que aprendamos mayordomía, responsabilidad, administración, para podernos mover entonces a cosas más grandes, responsabilidades mayores. En Tito 1:7 encontramos lo siguiente:
Tito 1:7. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. ¡Auch! Escuche lo que dice Tito 1:7. Pues un anciano, y no está hablando de un viejito, está hablando de una persona dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que de alguna forma Dios le ha permitido tener influencia sobre otras personas, de un líder. Pues un anciano es un ¿qué? Es un administrador de la casa de Dios. Él está administrando las cosas en la casa de Dios. Y aquí va. Y debe vivir. No es que, si le dan las ganas, no. Si pudiera, no. Debe vivir de manera que intachable. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces nos metemos nosotros en perfeccionismo, ¿verdad? Y entonces decimos, no, pero es que entonces ¿quién va a hacer la obra? Óigame, pero no por la necesidad debemos poner a gente que no sabe lo que está haciendo. ¿Escuchó lo que dije? Incluso alguien podrá ver que sabe hacer muy bien algo, pero su vida es un desastre, no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque él va a ser un administrador de la casa de Dios. Debe vivir de manera intachable, que nadie pueda venir y tacharlo de algo. Ahora, entiéndame, por favor. Hay gente que va a hablar. Hay gente que nos va a acusar. Pero siempre y cuando esa acusación no pueda ser probada, entonces déjelo que hablen. Van conmigo. Si van a hablar que algo, pero que no vaya a ser cierto lo que me están acusando. Porque entonces estoy mal yo, no ellos, yo. Debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante. ¡Wow! No debe ser arrogante. El día de hoy hay predicadores que nomás predican y salen por la puerta de atrás y nadie los mira más. ¿Por qué? Imagínese usted a Jesús. Entre la multitud lo apretaba y él andaba ahí en medio de toda la gente. Ahora no, queremos andar fuera. Que nadie nos toque, porque somos ¿qué? Somos arrogantes. No debe ser arrogante, ¿ni qué? Ni iracundo. Recuerdo en mi país había un grupo, los iracundos. Escuche, no debe ser un enojón. Y si lo es, tiene que aprender a pedir perdón todo el tiempo. Ni emborracharse. Mire, y esto está tremendo. Aquí le va. ¿Cuántos están en social media? En las redes sociales. Y usted de repente tiene ahí a alguien que usted lo conoció en la iglesia. Y usted dice, este es un hermano cristiano. Y de repente pone cosas en las redes sociales que usted dice, ¿qué pasó? Yo pensé que era creyente. ¡Wow! Y sale ahí pisteando bien alegre en un club social. Y usted dice, como que no va. 1 y 2 no calzan. ¿Está conmigo? Ni emborracharse. ¿Ni qué? Ni ser violento. Ni deshonesto con el dinero. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto problema tenemos con la cuestión financiera?
Pero el administrador de la casa de Dios, el anciano, no debe ser de esa forma. Y algo bien curioso, nomás para que vaya pensando usted en que debemos meternos a conocer más a Dios. El anciano, el administrador de la casa de Dios, no debe ser deshonesto con el dinero. Mas, sin embargo, ¿qué era el puesto de Judas? Administrar las finanzas del equipo. Dios tiene buen sentido del humor, o su gran misericordia. Primera de Timoteo 3:8 nos dice lo siguiente: de la misma manera, por si usted dice, qué bueno que no soy anciano. Ok, ahora va con los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los servidores. Pero yo no soy diácono, pues usted sirve en la iglesia. Entonces no voy a servir. Si usted no sirve, no sirve. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto. Ahí está. Y tener ¿qué? Integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Mira qué tremendo. Los diáconos. Sí, hermano, disculpe, vengo tarde porque es que anoche me acosté tarde. ¿Y por qué te acostaste tarde? Estaba pisteando allá en el club. No. Deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. ¿Cómo somos deshonestos? Bueno, ahí está. Y aquí le va. La iglesia, nosotros no vamos a... A ver, hermano, por favor, muéstreme su declaración de impuestos. Me pongo a pensar, ¿qué pasaría si un día le pregunto yo a usted, a ver, hermano, ¿puedo ver su declaración de impuestos? Le aseguro que muchos no me dejarían ver su declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque hay deshonestidad. De repente salen niños que no tienen. De repente ganaste tanto, pero la iglesia te da este reporte de que dice que tus diezmos fueron tantos y no concuerdan. ¿Qué hay ahí? Deshonestidad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Lucas 12:48 nos dice: pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. ¿Escuchó? Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente, pero va a ser castigado. ¿Se acuerda que lo que le dije? Estamos lidiando con problemas del pasado. ¿Por qué? Porque Dios no va a detener. La muchacha se metió a andar de coscolina cuando no tenía que andarlo haciendo, y viene ahora a los pies del Señor, pero quedó embarazada. Dios no va a sacar a ese hijo de ahí. Ella va a tener que enfrentar ahora la vida con un hijo. Aquellos que usaron drogas en un pasado, tarde o temprano, todo ese tipo de vida, ese estilo de vida que vivió, le va a venir a cobrar. Hello. No podemos engañar a Dios, no podemos burlarnos de Dios. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. No va a ser tan severo el castigo, pero va a recibir su castigo. ¿Ya entendió cómo está la cosa? Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Usted podrá decir, son los líderes. No,
A todos nosotros como creyentes se nos ha dado mucho. Mucho se le pedirá cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Qué tremendo. Debemos de pensar nosotros verdaderamente en nuestra conversión y darnos cuenta de que vamos a ser responsables, vamos a darle cuenta a Dios qué fue lo que hicimos, cómo administramos aquello que Dios nos confió. Le permitimos al Espíritu Santo guiar nuestras vidas, controlar nuestras mentes, dirigir nuestra vida. Yo quiero decirle algo. Hay muchos ejemplos de los cuales podríamos hablar. Pero basta con solamente mirar la Biblia el día de hoy y darnos cuenta. Algunos, ¿verdad? Yo lo entiendo, no se me vaya a lastimar ahí, pero algunos preferimos una traducción que otra. Y yo quiero recordarle, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, aún así sea Reina Valera, o aún así sea Dios habla hoy, o la Nueva Traducción Viviente. Es la Biblia. Lo demás es preferencias. Pero ¿sabe por qué? Y lo que ha costado que el día de hoy usted tenga esa su Reina Valera en sus manos. Tomó la fidelidad de hombres y mujeres quizás también para poder preservar esta palabra que el día de hoy nosotros la tenemos y que no estamos sacando provecho de ella. Pero hombres y mujeres dieron su vida para que ahora nosotros pudiéramos tener este libro tan precioso. Que Dios nos capacite para ser fieles a la confianza que Él nos ha entregado y que también podamos oír elogios. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude a permanecerle fiel a Él hasta el día en que Él o regresa por nosotros o nos toca a nosotros partir e ir con Él. Ahí donde está. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.